encontrar al Señor. No anheles el bien de esta vida, pues ella se pasará. Entrégate a Él sin medida, que hoy llamando está. Te halla listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Ha peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. No dejes que pases más tiempo sin entregarte a Jesús. Alístate, pues el Maestro muy pronto vuelve luz. Te halla listo a encontrar al Señor. Lo haces todo con fe, con amor. Ha peleado por fe la batalla del bien, pueden otros a Cristo en ti ver. Eres fiel por doquiera que vas, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir: este es mi Dios. Puedes tú encontrar al Señor. Para todos, un gusto poder verlos. Pero antes de comenzar con el tema en esta mañana, y gracias por cantar y esperar, prediqué esta mañana en Texalar y de allá vengo. ¿Ustedes saben qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Sábado. ¿Sí o no? Sábado. ¿Y qué día más es hoy? El día de los viejos, digamos de los ancianos. ¿Dónde están los ancianos de esta iglesia? Tengo dos acá adelante. Algunos están pescando. Yo sé que algunos están pescando. ¿No hay más? ¿Son dos, solo dos? ¿Y los 9 dónde están? Bueno, los demás se fueron a pescar y andan en otros asuntos particulares. Vamos a pedirle a los dos, por lo menos que tenemos presentes, que se acerquen. Te prometo, Marcelo, que no te lo voy a pedir de vuelta. Porque el anterior me lo prestó para entregárselo a David. Queremos de parte de la iglesia entregarles un presente y desearles que Dios los bendiga. Quiero decirles que el libro, porque yo los hago leer, el libro que les estamos regalando es un libro que cambió mi visión en cuanto a la misión de la iglesia. Y si cada uno de ustedes pudiera leerlo, les puedo garantizar que cambiaría totalmente la óptica que ustedes tienen de la vida de ustedes en adelante. Yo quisiera que, sí, a la familia, pero este es un día muy especial, porque los ancianos de la iglesia son aquellos que de alguna forma reemplazan al pastor, disimulan los errores del pastor y entregan no solamente sus bienes, sino su tiempo, el horario que le pertenece a la familia, y se dedican por el cuidado de la iglesia. Y si bien no tenemos todos los ancianos aquí, pero hoy es el Día del Anciano, que de paso antes era en noviembre, no sé por qué lo cambiaron ahora, pero bueno,
es una cuestión de fechas. De todas maneras, me da la impresión que podríamos orar por nuestros ancianos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes me acompañarían en una oración? Vamos a postrarnos y vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor inefable al escogernos, al rescatarnos en la cruz del Calvario. Y como decía el apóstol Pablo, nos tuviste por dignos pusiéndonos en el ministerio. Aún a pesar de nuestros errores, de nuestras falencias, tú nos has buscado para formar parte de un grupo de personas que tendrá que llevar adelante a tu iglesia en esta última parte de la historia de este mundo. Y quiero, en el nombre de los ancianos presentes, que tú puedas bendecir esta iglesia. En primer lugar, para reconocer y apoyar el liderazgo de los ancianos de esta iglesia y sobre todo para que Fabián y Marcelo, junto con todos los ancianos y sus familias, puedan recibir la unción preciosa de tu Espíritu y actuar en consecuencia. Pido para ellos no solamente tu amor, sino tu protección y la unción preciosa de tu Espíritu. En cada decisión, en cada acto, en cada palabra, que sea manifestada tu gloria en su vida, en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Por lo tanto, por favor, no se olviden a la salida de dos cosas. La primera es felicitar y después es agradecer, que son dos cosas que por allí nos cuestan bastante, pero que hay que reconocer a los que trabajan en el Señor. Y decía que me es muy grato verlos, porque de aquí en adelante me verán sin lentes. Aunque todavía no puedo ver nítidamente, por una cuestión de inflamación de la córnea y todas esas cosas que ocurren con las operaciones de la vista. De todas maneras, es un gusto y un placer el poder desligar de todo aquello que es una carga. El tema de esta mañana tiene que ver con uno de 4 temas que voy a presentar en los 4 sábados sucesivos que me toque estar al frente de ustedes aquí en la iglesia, que tienen que ver con la unidad. Yo les dije el año pasado cuando presenté un tema, el tema del libre albedrío, que de paso aquel que no lo escuchó lo puede buscar por internet y lo va a encontrar en la página de la iglesia. Les dije que en la Biblia había principios generales. Y uno de esos principios generales era el principio general del libre albedrío. También está el principio general de la igualdad. Todos somos iguales delante del Señor. No hay títulos, no hay posición social, no hay cargos que nos hagan diferentes los unos de los otros. Pero algún día vamos a hablar del principio general de la igualdad. Y está el principio general de la unidad. Y ese es el tema que nos va a preocupar en los próximos sábados
que podamos presentar algunos de los temas. Y cuando hablamos de la unidad, debemos comenzar por donde debemos comenzar, por lo más importante. La unidad no tiene que ver con un cargo, con una responsabilidad o con una administración. La unidad tiene que ver con una persona, y esa persona es Cristo. Cristo califica a la unidad y no la unidad a Cristo. ¿Cuáles son las calificaciones de la unidad? Bueno, tenemos varias. Y la primera que podríamos mencionar es la calificación respecto a las preocupaciones que la Iglesia tiene. La Iglesia tiene preocupaciones. Y cuando hablo de la Iglesia no estoy hablando de Morón, estoy hablando de la Iglesia en general. La Iglesia adventista tiene preocupaciones. Y una de las preocupaciones tiene que ver con las razas. Y una preocupación tiene que ver con las culturas. Y una preocupación tiene que ver con las idiosincrasias donde nos hemos criado y con la formación que hemos recibido. Estas distintas razas o distintas culturas o distintas idiosincrasias en cierta medida desafían a la unidad de la Iglesia. Somos una iglesia mundial y por lo tanto no somos una iglesia heterogénea. Somos una iglesia cosmopolita, una iglesia que está prácticamente en todos los países, donde hay distintas culturas, donde la sociedad se compone o vive de distintas maneras que la nuestra. Y esto, cuando las sociedades y las culturas se empiezan a mezclar, empiezan a desafiar a la unidad de la nación, y no solamente a la nación, sino específicamente en el tema que nos preocupa, es el tema de la unidad de la Iglesia. A veces aparecen esas reacciones con respecto a lo que estoy hablando. Aquí no tenemos mayores problemas tribales, pero debemos decir que en otras partes del mundo sí existen problemas tribales. Por ejemplo, un tema que nos preocupó mucho como iglesia fue el tema de Ruanda. Ya hace algunos años atrás, ustedes recordarán cómo las tribus se mataban unas a las otras. Estoy hablando de más o menos unos 15 años atrás. Y no solamente nos preocupó, sino porque tuvimos que sufrir la muerte de muchos hermanos de nuestra iglesia en Ruanda. Pero a medida que las noticias se iban largando en los noticieros, nos fuimos enterando que muchos de esos hermanos mataron a los propios hermanos de iglesia porque estaba primero la tribu a la fe. Y esto sí es un problema. Nosotros no lo tenemos, no lo vemos en ese grado o no lo tenemos en ese grado, pero en algunos países del mundo lo social está por encima de la iglesia o de la fe. Y esto sí desafía a la unidad de la iglesia. ¿Cómo se resuelve estos problemas de unidad social, de unidad cultural dentro de nuestra iglesia? Bueno, a esto podríamos llamarlo
la dimensión social de la unidad. Pero podría estar muy lejos de nosotros. Es cierto que nosotros tenemos algunos problemas, pero generalmente en nuestra sociedad los problemas que tenemos son problemas de tablones. ¿No es cierto? En algún evento deportivo, uno estaba más arriba, el otro estaba más abajo, pero no tenemos problemas de matarnos como sociedad por unos por otros, o por lo menos no debería ser esto así. Pero nosotros no tenemos ese problema dentro de nuestra iglesia. Porque nuestras culturas se parecen bastante. Españoles, italianos, franceses, somos todos latinos. Y más o menos nuestras culturas caminan más o menos en paralelo. Por lo tanto, no hay mayores inconvenientes con respecto al aspecto social. Vuelvo a reiterar, salvo en algunos eventos deportivos. Sí hay otra dimensión de la unidad en la que cada uno de nosotros, de alguna forma, está involucrado. Donde intervienen los caracteres, las personalidades, los genios y hasta a veces las emociones y los sentimientos. Y acá sí nos envuelve a todos. Que cuando estos genios o emociones o personalidades se desbordan, desafían a la unidad de la iglesia. A esta dimensión podríamos llamarla la dimensión fraternal de la unidad. Y entonces están los desafíos que tiene como reflexión la tercera dimensión, que es la dimensión teológica de la unidad. Por ejemplo, cuando a veces en una iglesia se confronta un problema teológico. No sé si en Morón ha habido de estos casos en alguna oportunidad, yo no he escuchado, pero sí me ha tocado trabajar como pastor en iglesias donde el conflicto ha sido serio. Estoy hablando de la iglesia de Lomas de Zamora y la iglesia de Núñez. Una con el tema justificación por la fe y el otro con el tema del Espíritu Santo. Incluso en Palermo hubo problemas con respecto, en alguna oportunidad, con respecto al tema justificación por la fe, con sus líderes. Y cuando a veces en el aspecto eclesiástico, en esta dimensión teológica, hay un hermano que empieza a actuar independientemente del cuerpo porque tiene pensamientos teológicos diferentes y conceptos teológicos diferentes, y empieza a actuar y a moverse fuera de los ámbitos de la iglesia, involucrando a la iglesia, esta dimensión teológica de la unidad, o este independentismo desafían a la unidad de la iglesia. Normalmente decimos que cuando un hermano actúa independientemente del cuerpo de la iglesia, tiende al congregacionalismo. El congregacionalismo es como ocurría en el pueblo de Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esto es congregacionalismo. A esto nos referimos cuando hablamos de congregacionalismo. Porque alguno podría pensar que, bueno, que somos independientes y que realmente Dios nos dio la capacidad de pensar y cada uno puede pensar como quiera. Y si bien esto en cierta medida es cierto, cuando nos involucramos en la iglesia, tenemos que tener cuidado de no desafiar a la unidad de la iglesia.
Entonces hay aspectos en nuestro accionar que pueden tender a desafiar esta unidad y tenemos que tener cuidado. Y es cierto que cuando un hermano de pensamiento teológico independiente, profundo, comienza a actuar de esta forma, digo independientemente del cuerpo, y comienza a hacer reflexiones que no están de acuerdo a la teología de la Iglesia, ese pensamiento independiente no nos lleva necesariamente al congregacionalismo, pero sí nos lleva al pluralismo. Porque aquel hermano de pensamiento independiente de la Iglesia puede hasta argumentar su libre albedrío para pensar, haciendo alusión a otro principio de la Biblia, cayendo, por supuesto, en el pluralismo. Entonces tenemos tres aspectos de la unidad. Tenemos el aspecto social de la unidad, tenemos el aspecto fraternal de la unidad y tenemos el aspecto teológico de la unidad. Hay algunos aspectos de la unidad y cuando estos aspectos los estudiamos o los pensamos, solo los tenemos que pensar en relación no a una iglesia ni a una administración, sino de acuerdo a una persona. Y esta persona es Cristo. Cristo es el centro de la unidad. Cristo es el que permea la unidad. Cristo es el que la envuelve a la unidad y le da sentido. No soy el primero en estar preocupado por la unidad. Gracias a Dios, los pioneros estaban preocupados con respecto a la unidad. Los discípulos de todas las edades estuvieron preocupados por la unidad. Los discípulos de Cristo estuvieron preocupados por la unidad. Y Cristo, en San Juan 17, está hablando de la oración sacerdotal de Cristo. Y gran parte de esa oración tiene que ver con la unidad. San Juan 17. Y vamos a ver eso en estos momentos. Cristo, que dependía del Padre para actuar, para hablar, para enseñar, en todo momento, porque no hubo un momento de separación entre el Padre y Cristo si no hubiese habido pecado, y Cristo no pecó. Cristo, ese Cristo que se mantuvo unido al Padre, y que hacía de la oración su medio de comunicación más hermoso con su Padre, nos dejó en San Juan 17 una de las grandes preocupaciones de Cristo. Es cierto, no tenemos muchas oraciones de Jesús en la Biblia, pero las pocas que tenemos nos sirven para descubrir las preocupaciones de Jesús. ¿Cómo nos conocía el Señor? Y yo me pongo feliz de que Dios me conozca. Porque yo no me conozco como Él me conoce. Él sabía por qué problemas la iglesia pasaría a través de todas las edades de la era cristiana. Cristo sabía perfectamente cuál sería la problemática de la iglesia en los últimos tiempos. Y Cristo en esa mirada, en esa sabiduría de Dios, en ese conocimiento pleno y absoluto, también me veía a mí dentro de la iglesia, con mis caracteres, con mi cultura, con mi idiosincrasia. Y Cristo
estaba preocupado por mí. Como Dios está preocupado por cada uno de ustedes. Con los ojos del conocimiento, Cristo podía saber hasta el futuro escatológico de la iglesia, o sea, el futuro de los últimos tiempos de la iglesia. A mí me gustaría que este tema, el tema de la unidad, sea un tema predominante dentro de los temas de la iglesia. Y me gustaría que el tema de la unidad no sea un tema preponderante, sino sea un tema que se viva dentro de la iglesia. Pero ustedes y yo sabemos que esto no será así. Y no quiero ni hablar negativamente, ni pesimistamente, ni poner una sombra en el tema de esta mañana. Pero por las declaraciones bíblicas y por las declaraciones de la mensajera del Señor, sabemos que la iglesia será desafiada con respecto a la unidad en el último tiempo de la historia de este mundo. Ya ha sido desafiada aquí en Argentina en varias oportunidades. Y estoy hablando de los años 60 con el mirianismo, estoy hablando del tema de la justificación por la fe, estoy hablando del Espíritu Santo, temas que quizás alguno de ustedes conozca y quizás algunos no sepa de qué estoy hablando. Pero ya la unidad de la iglesia aquí en Argentina ha sido desafiada. En estos momentos, en el mundo, la iglesia tiene una gran preocupación. La iglesia está en estos momentos siendo desafiada a la unidad con el tema de la ordenación de la mujer. Han sido separadas dos uniones completas de nuestra iglesia en forma preventiva, porque estas dos uniones están desafiando a la unidad de la iglesia. Una comisión de 300 teólogos, los más eruditos de la iglesia a nivel mundial, están siendo reunidos para estudiar el tema de la ordenación de la mujer, que tiene que estudiarse y definirse con un sí o con un no en el próximo congreso, que será dentro de 1 año y medio o 2 años. Y cuando esto se produzca, los que están a favor van a estar contentos, pero los demás van a desafiar a la unidad de la iglesia. O si se da al revés, va a pasar lo mismo. La iglesia está siendo confrontada en su unidad. Yo quisiera pedirles que en sus casas oren por este tema. Porque la iglesia tiene que tomar decisiones. En una de las pocas profecías que Elena de White presentó, ella generalmente no actuaba como visionaria y como profeta dando profecías. Generalmente Elena de White actuó como consejera, como líder de la iglesia, alumbrando a la luz mayor, que es las Sagradas Escrituras. Y digo, en una de las pocas profecías que da ella habla de este aspecto, el aspecto de la unidad.
Y preocupada, me estoy refiriendo a la profecía del zarandeo. La profecía de que la iglesia se hará zarandeada. Y si ustedes leen Eventos de los Últimos Días, sería bueno saber que la iglesia será grandemente desafiada con respecto a la unidad. La iglesia experimentará una crisis de tal dimensiones que muchos apostatarán de la fe. Y dice Evento de los Últimos Días que la iglesia estará a punto de caer. Miren en qué dimensiones la iglesia será desafiada. Pero la declaración no termina allí. Dice que la iglesia no caerá. Que aquellos asientos que quedaron vacíos por aquellos que dejaron la iglesia serán llenados por los que entren a última hora. Y entonces terminará el tiempo de gracia. Finalmente, el cuadro que nos presenta la iglesia, la Biblia, de la iglesia, es un cuadro de una iglesia triunfante, de una iglesia victoriosa, de una iglesia que finalmente superará sus problemas. Y quiero decirles, hermanos, que aunque la historia es triste, en su derrotero será una iglesia feliz al final de todos los tiempos. Solo que la iglesia va a experimentar una crisis y posteriormente va a triunfar. Es que las profecías tienen este aspecto. Anoche lo estudiábamos en el taller bíblico, de cuáles son los aspectos de las profecías bíblicas. De paso los invito a venir todos el viernes a la noche a estudiar la Biblia. En el taller bíblico, nada se suspende. Conmigo nada se suspende. Gracias, hermano. No se suspende por nada aviso. Los únicos días que se suspenden serán en mis vacaciones de julio. El resto es todos los viernes a las 7:30. Y anoche estudiábamos cuál es uno de los aspectos de las profecías bíblicas. Y es afirmar nuestros pies sobre la roca. Estar seguro en lo que creemos. Hermanos queridos, no necesitamos preocuparnos de cómo el Evangelio se terminará. Porque dice que será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Ustedes están preocupados a cómo se terminará el Evangelio? Yo no. Porque dice Apocalipsis 18 que el ángel, el cuarto ángel de Apocalipsis 18 alumbrará la tierra con su gloria y toda la tierra será iluminado con el Evangelio. ¿Cómo será? No lo sé. Dios actuará a través nuestro, por nosotros o como quiera Él. Pero yo no estoy preocupado. Está en las manos de Dios. Otro aspecto que no me preocupa es el problema de la unidad. Porque finalmente, si bien va a haber crisis, la iglesia de Apocalipsis habla de una iglesia triunfante. No tengo que estar preocupado. Simplemente no tengo que estar preocupado. Pero aquí hay un tema que nosotros debemos tomar en cuenta. Y es que la iglesia no entra en crisis. Los que entran en crisis somos nosotros. Y si bien nosotros somos la iglesia en su conjunto no entra en crisis. Déjenme contarles una experiencia.
Hace 2 años y medio atrás estuvimos en el Congreso de la Asociación General. Tuve el privilegio de ser delegado de la Iglesia para el Congreso y me tocó estar la mayor parte del tiempo en la comisión de nombramientos, la que eligió el pastor Ted Wilson. Y cuando no estábamos en la comisión de nombramiento, estábamos en el plenario. Y cuando en un momento bajamos de la comisión de nombramiento porque teníamos que dar un informe, cuando bajamos al plenario, un estadio de 70.000 personas, 3.000 delegados presentes, las gradas eran para las visitas y para los que observaban, los 3.000 estábamos en los asientos de abajo. Se estaba presentando un tema que era crucial para la Iglesia, donde los delegados que no formaban parte de la comisión de nombramiento estaban discutiendo. ¿Y cuál fue el tema? Llegamos justo cuando se iniciaba el tema, así que tuvimos que esperar para presentar el informe hasta que se terminara la votación. ¿Y cuál fue el tema? El tema fue acerca del matrimonio. La Iglesia Adventista tenía un documento con respecto al matrimonio que necesitaba ser revisado y corregido. Y ese documento decía, entre otras cosas, que la Iglesia Adventista entendía que el matrimonio es una institución sagrada que fue promovida por Dios en el jardín del Edén, entre 2 personas, creadas por Él, etcétera, etcétera, etcétera. Ese documento, hace 50 años atrás, no revestía problemas para la Iglesia. Pero ahora había otros problemas que desafiaban a la Iglesia. Y era, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Y con las palabras que tenía el documento antiguo, daba para que la Iglesia aceptara el matrimonio homosexual. Así que había que decir en el nuevo documento que la Iglesia Adventista reconocía el matrimonio como una institución sagrada promovida por Dios entre 2 personas adultas, heterosexuales, que la relación tenía que ser consentida, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pormenores de acuerdo a la época en la que vivimos. Entonces el secretario de la comisión dijo: pastor, propongo que el nuevo documento sea aceptado por este Congreso. Apoyamos. Observaciones. Se levanta una mano. Un hermano europeo, no voy a decir la nacionalidad, aunque se sabe, porque él lo dijo cuando se levantó al micrófono. Dijo: pastor, ¿quién de nosotros, pastor presidente, dice, ¿quién de nosotros en nuestra familia no tiene algún familiar homosexual? Por lo tanto, pastor, propongo que no se dé lugar al nuevo documento, sino que se siga con el antiguo. Miren, hermanos, lo que siguió después fue maravilloso. Se levantaron, no sé, 200 personas para hablar. Y cada uno dijo lo que tenía que decir en contra de esta nueva propuesta. Y cuando la Iglesia votó, pues allá se vota por papelitos, ¿no? Se vota con un papel amarillo grande, ¿no? Y se votó, esa persona quedó sola. La unidad de la Iglesia fue maravillosa. Esa persona entró en crisis.
Esa persona podía estar desconforme con el voto de la iglesia, pero no la iglesia. La iglesia estaba unida con respecto a lo que votaba. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Una persona puede estar en crisis. Usted y yo podemos entrar en crisis, pero la iglesia no entra en crisis. Dios dirige a su iglesia. Así que lo que hablamos con respecto a la unidad, acerca de los desafíos de la unidad, estos desafíos son circunstanciales y transitorios. Pero la iglesia de Dios permanece. De hecho, lo podemos ver en todos estos movimientos que se han levantado en nuestro país, por ejemplo, y en otras partes del mundo, cómo fueron sucumbiendo frente a la unidad de la iglesia. Algunos líderes, algunos teólogos, algunos pastores, algunos laicos entraron en crisis, pero la iglesia no entró en crisis. Y la única preocupación es a saber de qué lado está usted y de qué lado estoy yo. Cuando Cristo manifestó su preocupación a poco tiempo de ser crucificado y ante la cruz y su alzamiento al cielo, Cristo manifestó su preocupación en una oración que está allí en San Juan 17. Y en San Juan 17, los versículos 20, no vamos a leer todo, podemos